Leviatán, una criatura tan colosal que hace que los animales más grandes de la tierra parezcan diminutos, un ser tan poderoso que hasta los guerreros más valientes tiemblan ante su presencia. Ahora, imagina que esta criatura no es producto de la imaginación de algún escritor de fantasía, sino que está descrita en detalle en las páginas de la Biblia. Estamos hablando del Leviatán, la mayor y más temible bestia mencionada en las Escrituras sagradas. Pero, ¿quién o qué es exactamente el Leviatán? ¿Por qué Dios dedicó tantos versículos para describir a esta criatura enigmática? ¿Y qué representa para nosotros hoy? En este video, nos sumergiremos en las profundidades de la Biblia para desentrañar los misterios que rodean a esta bestia legendaria. Para comenzar nuestro viaje, volvamos al principio, al libro de Job, donde encontramos la descripción más detallada del Leviatán. En el capítulo 41, Dios desafía a Job con una serie de preguntas retóricas sobre esta formidable criatura. ¿Podrás pescar al Leviatán con anzuelo o sujetarle la lengua con una cuerda? Job 41, 1. Ya en este primer versículo nos damos cuenta de que estamos ante algo extraordinario. Dios no está hablando de un pez común o incluso de un gran tiburón. El tono usado sugiere una criatura de proporciones y poder incomparables. A medida que avanzamos en la lectura, la descripción se vuelve aún más impresionante y aterradora. Dios continúa su discurso preguntando: ¿acaso jugarás con él como si fuera un pajarito o lo atarás para tus niñas? Job 41, 5. Esta comparación irónica entre el Leviatán y un pajarito sirve para enfatizar lo absurdo que sería la idea de un ser humano tratando de dominar o controlar a esta criatura. El Leviatán se presenta como algo completamente fuera del alcance y comprensión humana, un ser que desafía cualquier intento de domesticación o conquista. La descripción del Leviatán en Job continúa con detalles cada vez más impresionantes. ¿Quién le abrió las puertas de su boca? Alrededor de sus dientes hay terror. Job 41, 14. Este pasaje evoca una imagen de mandíbulas poderosas capaces de aplastar cualquier cosa en su camino. El texto prosigue describiendo las escamas del Leviatán como escudos fuertes y tan juntas que ni un soplo pasa entre ellas. Job 41, 15-16. Esta descripción de una armadura impenetrable nos hace cuestionar: ¿qué tipo de criatura es esta que ni siquiera el aire puede penetrar su protección? La respuesta viene en los versículos siguientes, que pintan un cuadro de una bestia prácticamente invulnerable. La espada que lo toca no se fija, ni lanza, dardo o flecha. Job 41, 26. Este pasaje sugiere que ninguna arma humana puede herir al Leviatán, convirtiéndolo en un adversario imposible de vencer por la fuerza humana. Pero ¿por qué Dios está describiendo esta criatura a Job? ¿Cuál es el propósito de esta elaborada exposición sobre un ser aparentemente invencible? La respuesta a esta pregunta comienza a revelarse cuando consideramos el contexto del libro de Job. Job, un hombre justo que sufrió terribles pruebas, estaba cuestionando la justicia de Dios. En respuesta, Dios no ofrece una explicación directa para el sufrimiento de Job, sino que presenta una serie de ejemplos de su poder y sabiduría en la creación, culminando con la descripción del Leviatán. Este enfoque sugiere que el Leviatán no es solo una criatura física, sino un símbolo del poder incomprensible de Dios y de la complejidad de la creación. Al describir una criatura que está completamente fuera del control humano, Dios está efectivamente diciendo a Job: si no puedes comprender o controlar ni siquiera a esta criatura que hice, ¿cómo puedes esperar comprender completamente mis caminos y mis propósitos? Esta interpretación del Leviatán como un símbolo del poder divino y de la limitación del entendimiento humano se corrobora por otros pasajes de la Biblia que mencionan a esta criatura enigmática. Uno de estos pasajes cruciales está en el Salmo 74, donde el salmista recuerda los actos poderosos de Dios en la creación y en la historia de Israel. En el versículo 14 leemos: Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Esta referencia al Leviatán
ocurre en el contexto de una descripción de la creación del mundo, sugiriendo que el Leviatán representa las fuerzas del caos que Dios tuvo que someter para establecer el orden en el universo. Esta interpretación se refuerza por antiguas tradiciones del cercano Oriente, donde criaturas similares al Leviatán a menudo representaban el caos primordial que los dioses tenían que vencer para crear el mundo ordenado. En el contexto bíblico, sin embargo, el Leviatán no es un oponente de Dios en igualdad de condiciones, sino una criatura poderosa que, no obstante, está completamente bajo el control del Creador. Shipt knows that no order is ordinary. When you order produce, Shipt sees the meals and memories you'll produce with it. Not just soap in your cart, it's what washes away the day. Not paint, but strokes of genius. That's why shoppers with Shipt deliver same day and shop the same way you would. Use code SAVINGS to become a Shipt member for half off only $49 at shipt.com/offer. Terms apply. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Esta idea del Leviatán como un símbolo del caos controlado por Dios se desarrolla aún más en el Salmo 104, un himno de alabanza a la creación divina. En el versículo 26, el salmista declara: «Allí se mueven los barcos, y el Leviatán que formaste para que juegue en él». Este pasaje presenta una imagen sorprendente. El temible Leviatán, lejos de ser una amenaza, se retrata casi como un juguete en las manos de Dios. Esta descripción sirve para enfatizar el poder absoluto de Dios sobre toda la creación, incluso sobre sus partes más formidables y caóticas. El Leviatán, en este contexto, no es solo un monstruo a temer, sino un testimonio de la grandeza y del poder creativo de Dios. Esta perspectiva nos invita a ver el mundo natural, con toda su belleza y terror, como una expresión de la majestad divina. Pero la historia del Leviatán en la Biblia no termina con estas descripciones poéticas. En el libro de Isaías encontramos una referencia intrigante que añade una nueva capa de significado a este símbolo. En Isaías 27:1 leemos: «En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente huidiza, y al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Este pasaje es particularmente interesante porque presenta al Leviatán como un enemigo que Dios derrotará en el futuro, en el día del juicio. Aquí, el Leviatán parece representar no solo el caos natural, sino fuerzas espirituales malignas que se oponen a Dios y a su pueblo. Esta interpretación apocalíptica del Leviatán abre nuevas posibilidades de comprensión sobre el significado de esta criatura en la teología bíblica. La mención del Leviatán en Isaías como una serpiente y un dragón nos lleva a considerar otros pasajes bíblicos que utilizan imágenes similares. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, encontramos la descripción de un gran dragón rojo, que se identifica como la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:3-9. Aunque el Leviatán no se menciona por nombre en el Apocalipsis, las similitudes en el lenguaje y simbolismo son notables. Esto ha llevado a muchos intérpretes a ver una conexión entre el Leviatán del Antiguo Testamento y las fuerzas del mal descritas en el Nuevo Testamento. Esta interpretación sugiere que el Leviatán, además de representar el caos natural, también simboliza las fuerzas espirituales que se oponen a Dios y a su plan para la creación. En este sentido, la promesa de Dios de derrotar al Leviatán se convierte en una promesa de victoria final sobre todo mal y caos en el universo. Sin embargo, es importante notar que no todas las interpretaciones del Leviatán en la tradición judío-cristiana lo ven como un símbolo puramente negativo. Algunos rabinos antiguos, por ejemplo, tenían una visión más positiva del Leviatán. En la literatura rabínica encontramos historias sobre cómo Dios creó al Leviatán en el quinto día de la creación y cómo,
Al final de los tiempos, la carne del Leviatán será servida en un banquete para los justos. Estas tradiciones, aunque no forman parte del texto bíblico canónico, reflejan una comprensión del Leviatán como una parte integral de la buena creación de Dios, destinada a cumplir un propósito positivo en el plan divino. Esta perspectiva nos recuerda que incluso las partes de la creación que pueden parecer aterradoras o caóticas para nosotros, tienen un lugar en el diseño de Dios. Volviendo a la descripción del Leviatán en Job, encontramos un detalle fascinante que a menudo pasa desapercibido. En el versículo 18 del capítulo 41 leemos: «Sus estornudos hacen resplandecer la luz, y sus ojos son como los párpados del alba». Esta imagen poética del Leviatán exhalando luz es particularmente intrigante. Algunos comentaristas han sugerido que esto podría ser una referencia a algún tipo de bioluminiscencia, un fenómeno observado en algunas criaturas marinas. Otros interpretan este pasaje de manera más simbólica, viendo en él una alusión a la naturaleza divina del Leviatán como una criatura que refleja, de alguna manera, la gloria de su creador. Independientemente de la interpretación específica, esta descripción sirve para enfatizar la naturaleza extraordinaria y casi sobrenatural del Leviatán, una criatura que parece desafiar las categorías normales del mundo natural. La descripción del Leviatán en Job continúa con más detalles impresionantes. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan de ella, de sus narices sale humo, como de una olla hirviendo o de grandes calderas. Job 41, 19-20. Estas imágenes evocan una criatura que no solo es físicamente imponente, sino que también posee una calidad casi mágica o sobrenatural. La mención de fuego y humo recuerda las descripciones de teofanías, manifestaciones divinas, en otras partes de la Biblia, como la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente o la bajada de Dios en el monte Sinaí. Esta semejanza plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del Leviatán y su relación con lo divino. ¿Es el Leviatán una especie de manifestación del poder de Dios en la creación? ¿O estas descripciones son simplemente una forma poética de enfatizar el carácter extraordinario de esta criatura? Un aspecto particularmente intrigante de la descripción del Leviatán en Job es el énfasis en su invulnerabilidad. Su corazón es firme como una piedra, sí, firme como la muela de abajo. Job 41, 24. Esta imagen de un corazón duro como piedra podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede simplemente enfatizar la fuerza física y la resistencia del Leviatán. Por otro lado, en un nivel más simbólico, puede sugerir una naturaleza implacable e indiferente, una criatura que no puede ser movida por la piedad o la compasión. Esta interpretación se alinea con la idea del Leviatán como una representación de las fuerzas impersonales e implacables de la naturaleza, que operan sin consideración por los deseos o necesidades humanas. Sin embargo, es crucial recordar que, en la visión bíblica, incluso esta criatura aparentemente invulnerable e implacable está bajo el control absoluto de Dios. La declaración final sobre el Leviatán en Job: «Él mira todo lo que es alto, es rey sobre todos los hijos de la soberbia», merece un análisis más profundo. Esta frase enigmática parece elevar al Leviatán a un estatus casi divino, colocándolo por encima de todas las demás criaturas. Sin embargo, es crucial recordar el contexto en el que se hace esta declaración. Dios está hablando a Job, un hombre que cuestionó la justicia divina. Al describir una criatura tan imponente e indomable, Dios está efectivamente recordando a Job su propia insignificancia en comparación con las maravillas de la creación. El Leviatán, en este contexto, sirve como un espejo para la propia majestad de Dios. Si una mera criatura ya es tan impresionante y más allá de la comprensión humana, ¿cuánto más lo es el propio Creador? Esta interpretación cobra fuerza cuando consideramos el versículo siguiente, donde Dios declara: «Todo lo que hay debajo de los cielos es mío», Job 41, 11. Así, el Leviatán, por más poderoso que sea,
permanece una criatura sujeta al dominio divino. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición en el cosmos. Si incluso el Leviatán, rey sobre todos los hijos de la soberbia, está sujeto a Dios, ¿qué derecho tenemos nosotros, seres humanos, de cuestionar los caminos del Altísimo? Esta reflexión nos lleva de vuelta al tema central del libro de Job, la soberanía absoluta de Dios y la necesidad de confianza y sumisión humana, incluso ante circunstancias que no comprendemos plenamente. Al expandir nuestro análisis más allá del libro de Job, encontramos otras referencias intrigantes al Leviatán en la literatura bíblica y extrabíblica. En el Salmo 104, 26, como mencionamos anteriormente, el Leviatán se describe casi como un juguete en las manos de Dios. Allí se mueven los barcos, y el Leviatán que formaste para que juegue en él. Esta imagen contrasta fuertemente con la descripción aterradora en Job, presentando una perspectiva más benigna de la criatura. ¿Cómo podemos reconciliar estas visiones aparentemente contradictorias? Una posible interpretación es que estas diferentes descripciones reflejan diferentes aspectos de la naturaleza de Dios y de su relación con la creación. En Job, el Leviatán sirve como un ejemplo del poder incomprensible de Dios, enfatizando la distancia entre lo divino y lo humano. En el Salmo 104, por otro lado, el Leviatán se presenta como parte de una creación armoniosa y bien ordenada, reflejando la sabiduría y el cuidado del Creador. Esta dualidad nos recuerda que, en la teología bíblica, Dios es al mismo tiempo trascendente, más allá de nuestra comprensión, e inmanente, presente y activo en su creación. El Leviatán, en sus diversas representaciones, sirve como un símbolo poderoso de esta compleja realidad teológica. Además, la imagen del Leviatán como un juguete de Dios en el Salmo 104 puede verse como una afirmación del control absoluto de Dios sobre las fuerzas del caos. Incluso la criatura más temible y poderosa es en última instancia subyugada a la voluntad divina. Esta perspectiva ofrece consuelo y seguridad a los fieles, recordándoles que, no importa cuán caótico o aterrador pueda parecer el mundo, todo está bajo el control soberano de Dios. La complejidad del simbolismo del Leviatán se vuelve aún más evidente cuando consideramos su aparición en el libro de Isaías. En Isaías 27, 1, leemos: «En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente huidiza, y al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Este pasaje presenta al Leviatán en un contexto apocalíptico, como un enemigo que Dios derrotará en el futuro. El lenguaje utilizado aquí, serpiente huidiza, serpiente tortuosa, dragón que está en el mar, evoca imágenes de caos y mal cósmico. Esta representación del Leviatán se alinea con antiguas tradiciones mitológicas del cercano Oriente, donde criaturas similares frecuentemente simbolizaban las fuerzas del caos que se oponían al orden divino. Sin embargo, es importante notar que, en el contexto bíblico, el Leviatán no se presenta como un poder igual a Dios, sino como una criatura que, por más poderosa que sea, está destinada a la derrota final por las manos del Creador. Esta promesa de victoria sobre el Leviatán en Isaías puede interpretarse en varios niveles. En un nivel histórico, puede referirse a la liberación de Israel de sus enemigos políticos. En un nivel cósmico, puede simbolizar la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal y del caos en el universo. Y en un nivel personal y espiritual, puede representar la promesa de que Dios, en última instancia, derrotará todos los monstruos que amenazan nuestra vida y nuestra fe, ya sea miedo, duda, pecado o muerte. Así, la imagen del Leviatán en Isaías, lejos de ser solo una curiosidad mitológica, se convierte en una poderosa metáfora de esperanza y redención. Yes! Yes! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Ooh, ooh, and clicks. For kids who love to save the day, choose a Lego set. A gift that always clicks. La representación del Leviatán
como una fuerza del mal, a ser derrotada por Dios, nos lleva a considerar las conexiones potenciales entre esta criatura y otras figuras malignas en la literatura bíblica y apocalíptica. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, encontramos la imagen de un gran dragón rojo que se identifica como la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12, 3, 9. Aunque el Leviatán no se menciona por nombre en el Apocalipsis, las similitudes en el lenguaje y simbolismo son notables. Ambas criaturas se describen como dragones o serpientes. Ambas están asociadas al mar. El dragón en el Apocalipsis se describe como emergiendo del mar, y ambas se presentan como adversarios que Dios derrotará. Estas similitudes han llevado a muchos intérpretes a ver una conexión entre el Leviatán del Antiguo Testamento y las fuerzas del mal descritas en el Nuevo Testamento. Esta línea de interpretación sugiere que el Leviatán, a lo largo de la historia bíblica, evolucionó de un símbolo primariamente asociado al caos natural a una representación más explícita del mal espiritual. Sin embargo, es importante notar que esta interpretación no es universalmente aceptada, y muchos estudiosos argumentan que debemos ser cautelosos al equiparar directamente al Leviatán con Satanás u otras figuras malignas. Independientemente de la interpretación específica, lo que queda claro es que el Leviatán, en sus diversas manifestaciones bíblicas, sirve como un poderoso símbolo de las fuerzas que se oponen al orden divino, sean estas naturales, políticas o espirituales. La promesa consistente de la Biblia es que Dios, en su soberanía y poder, triunfará sobre todas estas fuerzas. Un aspecto fascinante de la leyenda del Leviatán que merece exploración es su presencia en la literatura rabínica y en las tradiciones místicas judías. En el Talmud y en otros textos rabínicos encontramos elaboraciones intrigantes sobre la naturaleza y el destino del Leviatán. Una tradición particularmente interesante afirma que Dios originalmente creó dos leviatanes, macho y hembra. Sin embargo, temiendo que estas criaturas pudieran reproducirse y destruir el mundo, Dios mató a la hembra y reservó su carne para el banquete mesiánico que ocurrirá al final de los tiempos. El macho, por su parte, fue dejado vivo, pero esterilizado. Esta narrativa, aunque no forma parte del texto bíblico canónico, ofrece una perspectiva única sobre el Leviatán. Sugiere que, lejos de ser simplemente una fuerza del mal, el Leviatán es una parte integral de la buena creación de Dios, destinada a cumplir un propósito positivo en el plan divino. La idea del banquete mesiánico, donde los justos se alimentarán de la carne del Leviatán, puede interpretarse como un símbolo de la victoria final sobre el caos y el desorden, y de la restauración de la armonía perfecta en la creación. Además, en la tradición cabalística, el Leviatán se asocia frecuentemente con el concepto de Sitra Achra, o el otro lado, una especie de reino sombrío que existe en oposición a la santidad divina. En esta interpretación, el Leviatán representa las fuerzas del mal, que paradójicamente son necesarias para el pleno desarrollo del plan divino. Estas tradiciones místicas nos recuerdan que el simbolismo del Leviatán es rico y multifacético, resistiendo interpretaciones simplistas o unidimensionales. Al considerar el impacto del Leviatán en la cultura y en el arte, no podemos ignorar su influencia en la literatura y en la filosofía occidentales. Un ejemplo notable es el uso que Thomas Hobbes hizo del Leviatán como metáfora central en su obra seminal de filosofía política, Leviatán, publicada en 1651. Hobbes USA la imagen del Leviatán para representar el Estado soberano, una entidad poderosa y potencialmente temible, pero necesaria para mantener el orden y evitar el caos de la guerra de todos contra todos. Esta apropiación secular del simbolismo bíblico demuestra la durabilidad y la adaptabilidad de la imagen del Leviatán como un símbolo de poder y autoridad. En la literatura, el Leviatán ha inspirado a numerosos autores, desde los poetas románticos como William Blake, que retrató al Leviatán en sus ilustraciones para el libro de Job,
hasta autores de ciencia ficción y fantasía modernos que frecuentemente incorporan criaturas similares al Leviatán en sus mundos imaginarios. Estas representaciones artísticas y literarias del Leviatán frecuentemente exploran temas de poder, caos y la relación entre la humanidad y la naturaleza, resonando y expandiendo los temas encontrados en las fuentes bíblicas originales. En el cine y en la cultura popular, criaturas inspiradas en el Leviatán aparecen en películas de monstruos, videojuegos y cómics, a menudo manteniendo las características de poder abrumador e invulnerabilidad asociadas al Leviatán bíblico. Esta persistencia del Leviatán en diversas formas culturales atestigua el poder duradero de este símbolo para capturar la imaginación humana y expresar nuestras ansiedades y fascinaciones más profundas con lo desconocido y lo indomable. Una cuestión que inevitablemente surge al estudiar al Leviatán es si esta criatura corresponde a algún animal real, conocido o extinto. A lo largo de los siglos se han propuesto muchas teorías sugiriendo que el Leviatán podría ser una descripción poética de animales como cocodrilos, ballenas o incluso dinosaurios acuáticos extintos como el plesiosaurio. Algunos estudiosos argumentan que la descripción en Job, con sus referencias a escamas, fuerza increíble y hábitat acuático, se alinea bien con las características de un gran cocodrilo del Nilo. Otros señalan las menciones de rey sobre todos los hijos de la soberbia y la capacidad de producir fuego y humo como indicaciones de que el Leviatán no puede ser identificado con ninguna criatura conocida. Una perspectiva intermedia sugiere que el Leviatán bíblico puede haber sido inspirado por animales reales, pero fue elaborado y mitologizado al punto de convertirse en una criatura legendaria distinta. Es importante notar que la búsqueda de un Leviatán real puede ser un ejercicio equivocado si no tomamos en cuenta el contexto literario y teológico en el que esta criatura se presenta en la Biblia. El Leviatán sirve primariamente como un símbolo teológico y un dispositivo retórico, no como una descripción zoológica. Su función en el texto es transmitir verdades sobre Dios, la creación y la condición humana, no proporcionar información científica sobre la vida marina antigua. Sin embargo, el debate sobre la posible base física del Leviatán continúa fascinando a muchos estudiosos y laicos, ilustrando el poder duradero de esta imagen para estimular nuestra curiosidad e imaginación. Al reflexionar sobre el significado del Leviatán para los lectores modernos de la Biblia, es crucial considerar cómo esta imagen antigua puede ser relevante en un mundo moldeado por la ciencia y la tecnología. En un nivel, el Leviatán sigue sirviendo como un poderoso recordatorio de los límites del conocimiento y del poder humanos. Al igual que Job fue confrontado con la inmensidad y el misterio de la creación, nosotros también somos frecuentemente recordados de nuestra pequeñez ante las fuerzas de la naturaleza. Desastres naturales, pandemias y las vastas extensiones del espacio nos recuerdan que, a pesar de todo nuestro progreso tecnológico, todavía hay muchas cosas fuera de nuestro control. En este contexto, la imagen del Leviatán puede ayudarnos a cultivar una humildad saludable y un sentido de asombro ante el universo. Al mismo tiempo, la promesa bíblica de que Dios controla incluso al poderoso Leviatán puede ofrecer consuelo y esperanza en tiempos de incertidumbre y miedo. En un nivel más metafórico, el Leviatán puede verse como representando los monstruos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, ya sean desafíos personales, injusticias sociales o crisis globales. La narrativa bíblica del Leviatán nos recuerda que, por más aterradores que estos desafíos puedan parecer, no son insuperables desde el punto de vista de la fe. Al igual que Dios es retratado como teniendo poder sobre el Leviatán, la fe nos anima a creer que ningún problema es demasiado grande para ser superado con la ayuda divina. Esta perspectiva puede ser una fuente de coraje y resiliencia frente a las dificultades de la vida. Una dimensión importante a considerar en nuestra exploración del Leviatán es su papel en la ecoteología y en la ética ambiental cristiana.
La descripción del Leviatán como una criatura poderosa y majestuosa, creada y controlada por Dios, puede llevarnos a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. Si incluso una criatura tan formidable como el Leviatán se ve como parte de la buena creación de Dios, ¿qué actitud debemos tener hacia el resto de la naturaleza? Esta perspectiva puede alentarnos a adoptar una actitud de respeto y admiración por la naturaleza, incluso por sus aspectos más salvajes y aparentemente amenazantes. El Leviatán nos recuerda que la creación no existe solo para servir a los propósitos humanos, sino que tiene su propio valor intrínseco a los ojos de Dios. Además, la imagen del Leviatán como una fuerza que Dios controla, pero no elimina, puede ayudarnos a pensar de forma más matizada sobre nuestra relación con el entorno natural. En lugar de buscar dominar o conquistar la naturaleza, podemos ser llamados a encontrar maneras de coexistir armoniosamente con ella, reconociendo tanto su poder como su fragilidad. Esta interpretación ecoteológica del Leviatán puede ser particularmente relevante en una era de crisis climática y pérdida de biodiversidad, ofreciendo una base bíblica para una ética de mayordomía y cuidado de la creación. Al mismo tiempo, la promesa apocalíptica de que Dios eventualmente derrotará al Leviatán puede entenderse no como una justificación para la explotación desenfrenada de los recursos naturales, sino como una esperanza de que, en última instancia, se restaurará la armonía entre todas las partes de la creación. Hey, John Stamos and Cologuard here. So look, you're 45 or older and at average risk. You know what? That probably means it's time for colon cancer screening. Look, it doesn't start at 55 or 50 or even 46. If you're 45, you've got to prioritize getting screened, because if it's found early, it's highly treatable. So get going. See if Cologuard is the right test for you. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración del Leviatán, es importante considerar cómo este símbolo complejo se relaciona con cuestiones más amplias de fe y espiritualidad. El Leviatán, en sus diversas manifestaciones bíblicas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el poder de Dios y los límites de la comprensión humana. En un nivel, el Leviatán representa el caos y las fuerzas destructivas que amenazan el orden y la paz, ya sea en la naturaleza, en la sociedad o en nuestras propias vidas. La promesa bíblica de que Dios tiene poder sobre el Leviatán puede verse como una afirmación de la victoria final del bien sobre el mal, del orden sobre el caos. Esta perspectiva puede ofrecer esperanza y consuelo en tiempos de crisis e incertidumbre. Sin embargo, es crucial recordar que, en la narrativa bíblica, el Leviatán no se elimina simplemente, sino que permanece como parte de la creación de Dios. Esto sugiere una visión más compleja de la realidad, donde el caos no se erradica totalmente, sino que se mantiene bajo control e incluso sirve a un propósito en el plan divino. Esta tensión entre orden y caos, bien y mal, comprensión y misterio, está en el corazón de muchas tradiciones espirituales y puede ser una fuente fértil para la reflexión y el crecimiento personal. El Leviatán nos desafía a abrazar el paradoja y la ambigüedad en nuestra jornada espiritual, reconociendo que no todas las preguntas tienen respuestas simples y que el misterio es una parte esencial de la experiencia religiosa. Al concluir nuestro viaje por el mundo del Leviatán, nos encontramos ante un símbolo de extraordinaria riqueza y complejidad. Partimos de una descripción vívida y aterradora en el libro de Job, pasamos por representaciones poéticas en los Salmos, exploramos interpretaciones apocalípticas en Isaías y en el Nuevo Testamento, y llegamos hasta las reflexiones modernas sobre ecología y espiritualidad. A lo largo del camino, descubrimos que el Leviatán es mucho más que un simple monstruo marino o una curiosidad mitológica. Es un símbolo multifacético que nos invita a contemplar las grandes cuestiones de la existencia, el poder y la majestad de Dios, la naturaleza del bien y del mal, los límites del conocimiento humano y nuestra relación con el mundo natural. El Leviatán nos desafía a expandir nuestra comprensión de la fe más allá de respuestas simples y cómodas. Nos recuerda que el universo es vasto, misterioso
y a veces aterrador, pero que, en última instancia, está en las manos de un Creador sabio y poderoso. Al mismo tiempo, el Leviatán nos invita a una actitud de humildad y admiración ante la creación, reconociendo que hay mucho que no entendemos y no podemos controlar. Esta perspectiva puede ser profundamente liberadora, liberándonos de la ilusión de control absoluto y abriéndonos a una relación más profunda y auténtica con Dios y con el mundo que nos rodea. Que el Leviatán continúe intrigando, desafiando e inspirando a las generaciones futuras, recordándonos siempre la grandeza y el misterio de la creación divina.